Hoy en Salud para Todos hablaremos del estrés en los niños. El estrés es una respuesta a cualquier situación o factor que crea un cambio emocional o físico negativo o ambos, y lo pueden experimentar personas de todas las edades. En pequeñas cantidades, el estrés es bueno, ya que puede motivar y ayudar a la gente a ser más productiva. Sin embargo, el exceso de estrés puede interferir con la vida, las actividades y la salud del individuo. El estrés puede afectar la forma como las personas piensan, actúan y sienten. Los niños aprenden a responder al estrés por lo que han observado y experimentado en el pasado. En la mayoría de los casos, el estrés experimentado por un niño puede parecer insignificante para los adultos, pero como los niños tienen pocas experiencias previas de las cuales aprender, incluso las situaciones que exigen cambios pequeños pueden tener un impacto enorme en los sentimientos de seguridad y confianza del niño. El dolor, las lesiones y la enfermedad son las principales fuentes de estrés para los niños. Los tratamientos médicos son aún más estresantes. El hecho de reconocer la existencia de estrés en los padres, como el que se ve durante el divorcio o las crisis financieras, puede ser muy estresante también para un menor de edad, al igual que la muerte o la pérdida de un ser querido. Hoy en nuestro programa de Salud para Todos hablaremos en relación al estrés en los niños. Y se encuentra con nosotros en los estudios de la radio la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo, a quien damos una cordial bienvenida. Doctora Elena Tanguis, muy buenos días, bienvenida a Salud para Todos. Buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos en esta mañana para poder abordar este tema. Y precisamente, doctora, pues el estrés es un problema de salud pública que afecta a todas las personas, ¿verdad? Hace poco acabamos de participar en un simulacro nacional de sismo y vemos cómo las personas pues salen de sus respectivos trabajos, muchas de ellas de repente porque no existe o no se da el movimiento telúrico, ¿verdad? No se siente como si realmente existiera. Sin embargo, todas estas situaciones causan estrés en las personas, tensión, y hoy vamos a abordar el estrés en los niños. Doctora, ¿a qué denominamos estrés? Bien, llamamos estrés aquel malestar subjetivo que presenta la persona cuando se enfrenta a una situación nueva, a una situación de cambio, ¿no?, a la cual tiene que adaptarse, ¿no? Estas situaciones pueden ser agradables o también pueden ser desagradables, pero es suficiente que sea una situación a la cual no está acostumbrada la persona, como por ejemplo una mudanza, ¿no?, un ascenso en el trabajo, la pérdida de un familiar. Todas estas situaciones pueden causar estrés, ¿no? Bien, ahora, doctora, se dice que el estrés es bueno hasta cierto punto, ¿no? ¿Hasta qué punto el estrés puede ser considerado como una patología, ya una enfermedad? El estrés lo vemos de dos maneras. Como eustrés, que es algo positivo, es una respuesta positiva, ¿no?, porque nos va a ayudar a buscar la solución a un problema y se presenta ante situaciones agradables de cambio, ¿ya? Luego está lo que es el distrés, que se presenta cuando hay situaciones nuevas o de cambio, pero la persona no sabe manejarlas, ¿no?, estas situaciones, entonces experimenta emociones que nosotros llamamos enemigas, ¿no? En lugar de repente responder o reaccionar con tristeza o con ansiedad o con preocupación, la persona responde con depresión, con ira, irritabilidad y con ansiedad, ¿no? Entonces ya esto sí es distrés o un problema patológico, ¿no? Bien, ahora, doctora Elena, hoy vamos a hablar del estrés orientado a los menores. ¿Es realmente posible que un niño padezca de estrés? Sí, claro que sí. Los niños pueden padecer de estrés, ¿no?, porque pueden experimentar depresión, pueden experimentar lo que es ira o pueden experimentar lo que es ansiedad ante diversas situaciones que se den dentro de casa, en la familia o también en el colegio. Así es. Quiere decir entonces que nuestros niños están pues predispuestos a poder sufrir de estrés, ¿verdad? Y en muchas ocasiones estrés también patológico. Claro, claro. Lo que pasa es que ante el estrés se puede reaccionar de dos maneras. Una es con emociones que nosotros las llamamos amigas. Emociones como la tristeza, ¿no?, la preocupación
y el fastidio, ¿no? Cuando de repente algo no sale como yo quiero, ¿no? Y los niños de repente se sacan una baja nota quizás y pueden reaccionar con tristeza. Pero es algo pasajero que les dura en la tarde, en el momento, ¿no? Pero hay otros niños que dependiendo de su vulnerabilidad pueden reaccionar quizás con las emociones que le llamamos enemigas, que son mucho más intensas. En este caso sería depresión quizás, ¿no? Ante bajas notas el niño puede deprimirse, ¿no? O de repente tiene un examen y si el niño es muy vulnerable al estrés, puede reaccionar con mucha ansiedad en lugar de solamente reaccionar con una preocupación. Y si esto es constante en la vida de este niño, no sé si es algo diario, y dura meses, podemos decir que sí, está padeciendo de estrés. Y sobre todo porque vamos a ver pues que esto va a afectar al niño, por ejemplo en su rendimiento escolar, ¿verdad? Vamos a ver varias características que van a notar que nuestro hijo, que nuestro pequeño o pequeña pues realmente se encuentra atravesando por una enfermedad, en este caso un estrés ya negativo, ¿no? Que viene a perjudicarlo tanto en su salud física como también en su desenvolvimiento que él tiene normalmente. Así es, afecta también el área física, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, doctora, nos encontramos en los estudios de la radio, queridos amigos. Estamos conversando con la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo de la ciudad de Lima, quien está abordando en esta mañana un importante tema, el estrés en los niños. Si tú tienes alguna pregunta, alguna duda, te invitamos a que tú puedas comunicarte con nosotros. Tenemos 2 líneas telefónicas habilitadas, el teléfono fijo, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. La doctora estará pues dispuesta a poder absolver tus dudas y tus preguntas en relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Doctora, ¿hay alguna clasificación para el estrés en el caso, por ejemplo, de los niños? Sí, por ejemplo, si el niño manifiesta lo que es ansiedad, un trastorno de la ansiedad, ¿no? Hay una clasificación, el F93, ¿no? Lo que es en el CIE-10, trastorno emocional de la infancia, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no?, los trastornos de ansiedad, que son muy comunes en niños que padecen de estrés, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, quisiéramos conocer, hay muchos padres de familia que en estos momentos nos están escuchando, muchas personas que este programa sin duda va a ser de gran ayuda para todos ellos, sobre todo a los que tienen pequeños, pequeñas en el hogar. ¿Cuáles son aquellos factores, doctora, que van a hacer que un niño pues tenga estrés? Ya, primero el factor de vulnerabilidad de cada niño, ¿no? Que eso tiene que ver con su tipo de temperamento, que es la condición biológica con la que todos nacemos, qué tan sensibles somos ante los acontecimientos que nos rodean, ¿no?, en el día a día. Entonces, si el niño es muy sensible, le va a afectar en alto grado, ¿no?, una situación difícil, como de repente un cambio de colegio, como de repente cambiarse de vivienda, separación de los padres, ¿no? Porque le afecta porque es sensible. Luego también está los recursos que el niño tiene para enfrentar, los recursos psicológicos, es decir, los padres se supone que nos deben de brindar pues algunas estrategias para poder afrontar los problemas del día a día, ¿no? En el colegio a veces los niños pueden quizás molestar a otros niños, insultar, hacerles sentir mal, y para eso están los padres, ¿no? Para de repente decir cómo tienen que enfrentar esa situación. Les enseñan, de repente le dices a la profesora, o dime a mí, yo voy a hablar con el papá de aquel niño. Entonces le da recursos al menor, ¿ok? Pero si estos recursos son pocos o están restringidos, entonces el niño no sabe cómo enfrentar las situaciones difíciles, ¿no? Y también es muy importante la actitud de los padres hacia el menor, no si los padres son muy autoritarios, son muy críticos, ¿no? De repente el niño está pasando por un problema o por un momento difícil, ya sea en el colegio, con los amigos o en casa, pero si los padres en lugar de apoyar, de guiar, de entender o comprender, solo critican y quizás les llaman la atención, entonces no los está ayudando a afrontar aquella situación difícil. Entonces todos estos factores no van de alguna manera a determinar que el niño sea vulnerable al estrés. Ahora, los factores pueden ser externos, ¿no? Pueden ser quizás, como le estaba mencionando, bajo rendimiento en el colegio, de repente
que los compañeros lo dejen de lado, no quieran juntarse con él, o en casa de repente que los padres le den más atención a otros hermanos, o situaciones sociales como las que ya mencioné, ¿no? Entonces, todo eso, o separación también de los papás, ¿no? O peleas entre ambos padres, discusiones. Entonces, todo ello, si el niño tiene una gran vulnerabilidad al estrés, va a poder reaccionar o presentar este cuadro, entonces. Podemos ver entonces, doctora, que son múltiples los factores, sí, ¿no?, que van a causar el estrés en los pequeños, y aquí fundamentalmente el rol de los padres es muy importante, ¿verdad? Totalmente, ¿no? Ellos, es más, cuando ya se hablamos de tratamiento, ellos también nos ayudan bastante a poder controlar lo que es el estrés en el menor. Por eso también se necesita brindar tiempo a los hijos, ¿verdad? A veces el padre, la madre trabajan, entonces realizan muchas actividades que hacen de que no perciban los problemas que precisamente el estrés que están teniendo sus niños, ¿no? Sus hijos. Sí, eso es cierto, ¿no? A veces los niños están pasando por un cuadro de repente de ansiedad, de depresión o de irritabilidad, y los padres a veces, porque están ocupados o en el trabajo, no prestan la debida atención, ¿no? Pasan por alto ello. Se dan cuenta cuando ya comienzan quizás las consecuencias más graves, como algunos cambios en el cuerpo, ¿no? Algunos problemas físicos, cambios más graves de repente en el colegio, ¿no? Quizás el rendimiento baja totalmente, o comienza a agredir a otros compañeros, o desobedece a la profesora también. Ahí es donde recién los padres dicen, ¿qué está pasando con mi hijo?, ¿no? Cuando la profesora llama a los papás al colegio para conversar sobre el comportamiento repentino, el cambio del menor, ¿no? Correcto. Ahora, doctora, según su experiencia profesional, según los estudios realizados también hasta el momento, ¿qué tan frecuente es el estrés en niños? ¿Cuál es la situación actual que vive nuestro país en relación a esta patología? En realidad es bastante alta, ¿no?, la incidencia. Por ejemplo, en el hospital, la mayoría de los niños que llegan a consulta, aunque parezca un poquito extraño, sí llegan con lo que es problemas de ansiedad, ¿no?, con lo que es problemas de depresión, y también con problemas de agresividad e irritabilidad, ¿no?, que son muy agresivos, que golpean, molestan, fastidian a los compañeros, desobedecen a los profesores y a los padres, ¿no? Y esto es estrés, porque ante el estrés se reacciona con cualquiera de estas tres emociones desagradables y enemigas que ya le comenté. Sí. Entonces vemos cómo es que actualmente hay un mayor porcentaje, ¿verdad?, de niños que están atravesando por el estrés. Así es, sí, es bastante alto. Bien, y necesitamos conocer, y más adelante también, doctora, conversaremos en relación pues a las medidas preventivas, cómo poder evitar pues el distrés, ¿no? Este estrés negativo. Exacto. Que nos lleva a poder pues tener consecuencias tanto a nivel físico, mental, y nos impide realmente también, social, desenvolvernos, ¿verdad? En nuestras relaciones interpersonales y en todas las áreas, pues en todos los aspectos de nuestra vida. Nos encontramos, queridos amigos, en los estudios de la radio. Estamos conversando con la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo de la ciudad de Lima, quien el día de hoy está abordando el estrés en los niños. Tú también puedes participar comunicándote con nosotros a las 2 líneas telefónicas habilitadas, realizando tus consultas en relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Tenemos la línea telefónica fija, el 445-4649, o nuestro teléfono RPC, el 989-013-274. Nosotros vamos a una breve pausa de la media hora y estaremos regresando para responder tus comunicaciones y para poder seguir conversando con la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo de la ciudad de Lima, quien el día de hoy está abordando el tema el estrés en los niños. No te muevas de la sintonía de tu programa Salud para Todos, aquí por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Ya regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa de Salud para Todos, el día de hoy abordando el tema el estrés en los niños, con la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo de la ciudad de Lima. Doctora Elena, continuamos hablando en relación a este tema y quisiéramos conocer ahora cuáles son aquellos síntomas que un padre de familia, que una persona puede identificar que está presentando un niño con estrés. Sí, bien. A nivel emocional, los padres pueden percibir de repente un cambio en el humor, ¿no? De repente lo ven muy triste, muy preocupados, muy ansiosos, los pueden ver muy irritables, de mal humor también, fastidiados, molestos, ¿no?
Entonces hay un cambio en el humor. Luego también pueden haber algunos síntomas a nivel cognitivo, ¿no? Que es cuando el niño conversa, ¿no? Quizás puede tener algunas ideas, unos pensamientos que expresa, quizás como que todo me fastidia, todo me molesta, ya no quiero estar aquí, quizás con los papás, ¿no? Ustedes no me quieren, ustedes son malos, no me entienden, ¿no? No me agrada mi colegio. Ahí está diciéndonos el menor que no se siente a gusto, que algo le está atormentando, ¿no? Lo tiene tenso, presionado. También hay cambios fisiológicos, ¿no? Alteraciones en el sueño. El menor de repente no puede conciliar el sueño, se levanta a media madrugada. Alteraciones en el apetito, no tiene apetito, o aumenta el apetito también. También hay algunos cambios somáticos en el cuerpo, ¿no? Quizás vemos que el niño tiene sudoración en las manos, quizás, dolores de cabeza. También cuando hay estrés puede haber lo que es la enuresis, ¿no? Mojar la cama, ¿no? Esos son algunos de los indicadores, ¿no? O síntomas que los padres pueden observar. Y también en la parte o en el área social, quizás son más agresivos con los demás amigos o quizás se aíslan, dependiendo, ¿no? Dependiendo del menor puede variar. Se aíslan de los otros niños, no quieren jugar, o cuando juegan con ellos son muy agresivos, muy hostiles, y los profesores evidencian eso y luego pues no, se los comentan a los padres. Bien, yo creo que todos los padres de familia que en estos momentos nos están escuchando, doctora, están anotando precisamente estos síntomas característicos, pues, de un niño que tiene estrés, ¿no? Un estrés patológico. Doctora, una vez de que estos síntomas, pues, veamos en la familia, en nuestros pequeños, acudimos al especialista, ¿no? Acudimos al médico, ya sea médico psiquiatra, al psicólogo, al profesional de la salud o psicóloga. ¿Y cuáles son aquellos exámenes que van a ser necesarios realizarle a nuestros niños para poder, pues, diagnosticar este tipo de patología? Claro, primero realizamos una entrevista con los padres, ¿no? El tutor o la persona que lleva al niño a consulta para corroborar todos estos síntomas. Luego de la entrevista ya trabajamos con el menor aplicando algunas pruebas para conocer sus niveles de ansiedad, sus niveles de depresión, si es que presentara. Un cuestionario también de irritabilidad, de cólera, de manejo de situaciones problemas, su nivel de frustración, ¿no? Aplicamos una batería completa para conocer tanto los síntomas que ya referí, emocionales, como también los fisiológicos, ¿no? Esto sumado a la entrevista pues nos da un indicador bastante claro sobre si el menor está presentando estrés o no. Bien, y doctor, una vez de que se diagnostique a través de estas pruebas que usted nos ha referido, ¿cuál es el siguiente paso a seguir, el tratamiento que se va a adoptar en esos casos? Sí, bien, en lo que es psicología trabajamos con la terapia, ¿no? La terapia es precisamente para disminuir estas emociones negativas y enemigas que mencionamos, ¿no? Que el niño, en lugar de repente reaccionar con depresión, reaccione con tristeza ante las situaciones, problemas, por ejemplo, ante las peleas que ve en los padres, ¿no? O que en lugar de reaccionar con ansiedad, reaccione solamente con preocupación o intranquilidad. No se trabaja a nivel emocional, también se trabaja a nivel de sus pensamientos, ¿no? Porque los niños que pues padecen de estrés tienen pensamientos quizás muy rígidos o muy exagerados. Entonces hay que trabajar con los pensamientos también para que perciba el menor las situaciones como no tan hostiles o tan adversas, ¿no? Y se le dé estrategias para que pueda afrontar las situaciones difíciles, ¿no? A través de esta terapia. Así es. Quiere decir entonces, doctora, que el tratamiento va a ser en base a la psicoterapia que usted me dice, Así ¿verdad? es. Y eso también Sí. conjuntamente con el apoyo que brindan los padres. Por supuesto, ¿no? Se trabaja también con los papás porque si el menor de repente tiene estrés porque percibe su ambiente familiar como muy hostil, ya sea porque la mamá grita mucho o porque los padres discuten mucho, entonces se tiene que trabajar de todas maneras con estos papás para que ellos cambien su comportamiento, ¿no? Y el trato que le daban al menor también varíe, no sea un trato diferente, adecuado, ¿no? Inclusive también, doctora, en este caso
que un pequeño pues asista al colegio, entonces allí se tendrá que trabajar también con el docente de aula, ¿verdad? Con los profesores. Claro, cuando ya evaluamos al menor y emitimos el informe psicológico con todos los indicadores, la idea es trabajar en conjunto con los padres y también con los profesores. Los profesores tienen que saber que aquel alumno está padeciendo un problema de estrés, ¿no? Ya sea por ansiedad, irritabilidad, ira o depresión, ¿no? Entonces, se le da algunas pautas también para que el docente trabaje con el menor. Así es. Ahora, doctora, ¿cuáles son los cuidados también que se debería tomar cuando se tiene un niño pues en casa con este estrés patológico, ¿no? Una vez de que ya se le ha diagnosticado este problema y está siguiendo el tratamiento por el profesional de la salud. Bien, los cuidados son básicamente las pautas que se les ha brindado a los papás, ¿no? Dependiendo del caso del menor, básicamente sería el trato de los padres, ¿no? Hacia el menor, tratar de mantener un ambiente familiar más tranquilo, evitar quizás un trato hostil ante el niño, evitar las exigencias, las críticas, escucharlo, siempre guiarlo si el menor tiene un problema, darle algún reforzamiento también emocional, ¿no? Cuando hace algo agradable el menor o algo positivo. Entonces, son las pautas que el profesional le da a los papás según el caso del niño, ¿no? Bien, eso es también importante que nosotros podamos considerar para que el tratamiento que se le está brindando pues a nuestro hijo pues resulte para bien, ¿no? Con buenos resultados y nuestro pequeño o pequeña pues supere este problema de estrés que puede estar ocasionándole pues traumas para lo largo de su vida. Ahora, doctora, quisiéramos también conocer cuáles serían aquellas consecuencias, de repente aquellos padres de familia que pasan por alto este tipo de estrés, que de repente puede empezar por un estrés positivo, ¿verdad? Pero luego se va tornando ya un estrés negativo. ¿Qué podría presentarse de repente a un mediano o largo plazo en un niño? Bien, a mediano plazo podríamos decir que hay complicaciones no a nivel físico, porque es muy común que niños que padecen de estrés también tengan algunos problemas, ya sea en la piel, puede ser manchas, caída del cabello en menores, cualquier otro tipo de problemas de la piel, problemas a nivel también digestivos, ¿no? También pueden tener problemas, bueno, en el sueño, como ya comentamos. Eso es a corto o mediano plazo, ¿no? Por eso también se trabaja con lo que es medicina, ¿no? Con lo que es medicina, dermatología, dependiendo del caso. Incluso en algunos casos también con psiquiatría, ¿no? Hay niños de 10, 11 años que necesitan quizás algunos medicamentos, ¿no? Pero a largo plazo si no se trabaja adecuadamente, si no se maneja adecuadamente, pueden resultar teniendo algunos rasgos de personalidad, quizás un trastorno de personalidad, algunos rasgos, ¿no? Dependiendo del menor y del caso. Sí, entonces es necesario trabajar con ellos a tiempo, ahora en edades no tempranas. Bien, realmente, doctora, necesitamos determinar que nuestros pequeños pues están pasando por este tipo de estrés para darle la solución ya, ¿verdad? No dejar pasar el tiempo y después ver estas consecuencias que, tal como usted mencionaba, en el aspecto físico y más adelante también en la personalidad de nuestros hijos pues se va a ver reflejado, ¿verdad? Así es. Ahora, doctora, pasamos a la parte más importante de nuestro programa, que es precisamente las medidas preventivas. En este caso, doctora, quisiéramos conocer de qué manera podemos ayudar a nuestros hijos, a nuestros pequeños, nuestras pequeñas, a enfrentar el estrés, porque el estrés existe, ¿no? Ante cualquier situación de la vida y para todas las edades, ¿de qué manera podemos ayudarlos a ellos? Así es, el estrés siempre va a estar presente en niños, adolescentes o adultos, ¿no? En todas las personas. La idea es saber afrontar la situación difícil para no reaccionar con esas emociones extremas, como ya mencionamos. Entonces, una de las medidas importantes es que los papás le brinden recursos a los niños, ¿no?
los guíen, les enseñen cómo de repente resolver problemas, cómo enfrentarse a cualquier situación difícil, ya sea con los amigos, en el colegio o en casa. Que si el niño por alguna razón se siente triste o molesto o ansioso por algo, ¿no? Que el papá hable con él, ¿no? Y lo calme, lo tranquilice, ¿no? Le brinde estos recursos. Eso si es que no está llevando terapia. Pero si ya el menor está en tratamiento psicológico, nosotros le vamos a brindar, ¿no? Los recursos necesarios para que él pueda enfrentar las situaciones difíciles también del futuro de una manera más tranquila, ¿no? Él puede enfrentarse a estas adversidades respondiendo con un estrés no negativo, ¿no? No con el distrés, sino con el eutrés, como estábamos comentando, ¿no? Entonces, que sepa enfrentar esos problemas de una manera tranquila, y eso se brinda también el tratamiento, ¿no? Quiere decir, doctora, entonces que tenemos que proporcionar recursos a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos puedan enfrentar en forma positiva el estrés. Claro que sí, más aún si vemos que nuestros niños pues son bastante sensibles, ¿no? Si vemos que hay bastante vulnerabilidad en el menor, que tiene llanto fácil, son muy nerviosos, o son muy agresivos desde pequeñitos, entonces son más vulnerables. Tienen baja tolerancia a la frustración de repente. Entonces, en estos niños que son bastante vulnerables, tenemos que trabajar un poquito más como padres, ¿no? Hablarles, comprenderlos, guiarles recomendaciones. De repente, un niño, ¿no? Que no le sale la tarea, quizás, entonces si el niño tiene baja tolerancia a la frustración, se va a enojar, puede coger el cuaderno, tirarlo al piso. Entonces los padres a veces no saben cómo reaccionar ante ello, ¿no? Quizás lo critican o lo castigan en lugar de calmarlo y de repente decirle, ok, tranquilo, vamos a resolver ese problema, tú puedes hacerlo, darle ánimo. Entonces el menor puede ver que las situaciones difíciles se pueden enfrentar de otra forma, ¿no? Bien, doctora, realmente son medidas muy importantes que debemos considerar, sobre todo en la educación de nuestros hijos, para ayudarlos a afrontar el estrés pues de la mejor manera posible. Doctora, tenemos unas consultas. Nos escribe nuestra amiga Mariela desde Pucallpa y nos dice: mi esposo es una persona bastante estresada. Todo el tiempo está preocupado por alguna cosa. ¿Será que este estrés puede ser pasado a mis hijos? Bien, si el esposo, ¿no? Para responder, está preocupado constantemente, esto sí se van a dar cuenta, de esto sí se va a dar cuenta la familia, ¿no? Porque de repente va a estar, no va a estar concentrado, va a estar distraído, y tanto así como pasar el estrés, no, pero el niño sí puede aprender quizás, ¿no? Por observación, a quizás pues estar pensativo, no realizar las actividades que debe realizar en casa o las tareas, porque quizás el esposo tiene alguna actividad que realizar en casa y no lo realiza y la pareja le puede reclamar ello, ¿no? Entonces el niño también, cuando tenga que hacer una tarea o una actividad, la mamá se lo pide y dice, no, porque mi papá tampoco lo ha hecho, entonces yo tampoco lo hago. Puede aprender la conducta, pero no tanto así como pasarle el estrés. Depende mucho de la vulnerabilidad del menor, de su temperamento, ¿no? Claro, de todas maneras siempre este estrés de los padres pues va a afectar a los hijos, ¿no? Y el niño no va a estar pues de repente cuando está en el colegio va a estar concentrado en lo que tiene que estudiar, en lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces necesitamos también cuidar bastante esto, ¿no? En la familia sobre todo, ¿no? Superar cualquier tipo de problema y enseñar a través de nuestro ejemplo a nuestros hijos que se pueden enfrentar las situaciones de forma positiva. Claro, claro que sí. También si la mamá es una persona que se preocupa mucho, todo el tiempo está ansiosa, nerviosa, ya sea por un problema de pareja, por problemas económicos, y comenta mucho este tema, los niños pues sí van a percibir esto y también se pueden estresar, van a terminar preocupándose quizás por los problemas en casa, ¿no? Preocupándose porque papás pelean o porque no hay suficiente dinero en casa, y esto les impide concentrarse quizás en el colegio. Entonces sí afecta también al menor, ¿no? Ahora, doctora, ¿qué actividades, ya para ir cerrando la entrevista, el tiempo ha pasado rápidamente, qué actividades, qué programas desarrolla el Hospital de la Solidaridad relacionadas precisamente al tratamiento del estrés en los niños?
Bien, sí, desarrollamos lo que es la terapia psicológica, cognitiva conductual, ¿no? Para poder trabajar lo que es el estrés. En algunos casos también trabajamos de la mano con lo que es psiquiatría, si de ser necesario el caso. Y también algunos talleres grupales, ¿no? Para disminuir quizás algunas emociones negativas como ansiedad, ¿no? O poder mejorar lo que es el aislamiento social, que es muy común en los menores, o cuando falta el control emocional, no hay control emocional, también realizamos talleres grupales, ¿no? Entonces brindamos la terapia individual, los talleres grupales y el trabajo con lo que es la especialidad de psiquiatría también. Un trabajo completo en Así beneficio de todas las personas, ¿verdad? Ya sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Así es. Doctora, realmente queremos agradecerle el estar con nosotros aquí en esta mañana, el poder haber abordado este tema que va a ser de gran ayuda para todos nuestros padres de familia, todas las personas que están en sintonía de la radio en estos momentos en relación pues al estrés en los niños. Hemos aprendido mucho con usted en esta mañana y doctora, esperamos tenerla también en otras ediciones de nuestro programa de Salud para Todos. Hay muchas personas que desearán contactarse con usted. ¿Dónde podemos ubicarla, doctora? Claro que sí. Bueno, estamos en el Hospital de Solidaridad de Surquillo, ¿no? Avenida Angamos 730. O también nos pueden escribir al Twitter o no al Facebook de la página de CISOL para cualquier consulta o cualquier duda. Así es, la doctora Elena Tanguis, psicóloga del Hospital de la Solidaridad de Surquillo de la ciudad de Lima, quien el día de hoy estuvo con nosotros abordando el tema el estrés en los niños. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Nosotros pasamos a nuestro siguiente segmento, Dato Clínico.